Merecemos privacidad. No puedes quedarte aquí. Esas fueron las primeras palabras que me dijo mi hijo después de que manejé 7 horas sin parar con 3 bolsas de basura llenas de lo que quedaba de mi vida, la vieja caja de herramientas de Javier traqueteando en el asiento trasero y un hogar ahora sepultado bajo árboles rotos y escombros. Miré a Fabián, esperando la broma, esperando que su rostro se suavizara, que se apartara y dijera: «Pasa, mamá», pero no lo hizo. Solo se quedó allí, en la puerta de su impecable casa en Querétaro, vestido como si acabara de salir de una junta, no de una emergencia familiar. Detrás de él estaba Lorena, brazos cruzados, uñas blancas brillantes, perfectas, como si nunca hubiera tocado un plato en su vida. No dijo nada, solo me miró de arriba abajo, como si fuera una bolsa de basura mojada, abandonada en su porche de mármol. La casa fue declarada inhabitable esta mañana, dije. Mi voz salió débil. No sabía a dónde más ir. Lorena ladeó la cadera. «Hay albergues, no parpadeé. Soy tu madre». «Lo sé», dijo Fabián, pasándose una mano por el cabello, como si él fuera el que estaba bajo presión. «Pero apenas nos estamos acostumbrando a este espacio. Es nuestro refugio. Tengo trabajo mañana temprano». «Lorena tiene juntas». «No es un buen momento». «No es un buen momento», repetí. Asintió. «Solo necesitamos límites, mamá». Sentí algo endurecerse dentro de mí, romperse un poco como una bisagra vieja que nunca volvería a cerrar bien. Todavía podía oler la tormenta en mi ropa madera mojada, flores aplastadas, moho ya creciendo en el tejido de mi suéter. Retrocedí desde la puerta. «Entiendo», dije mi voz firme, aunque mis rodillas no lo estuvieran. «Lo entiendo». No preguntó a dónde iría. Ni siquiera dijo adiós. Me di la vuelta, bajé los impecables escalones de piedra y abrí la puerta del conductor del coche prestado. Mientras me alejaba de la acera, vi a Lorena inclinarse para cerrar la puerta detrás de ellos. Y así de repente estaba sin hogar otra vez. No lloré hasta la segunda noche. La primera noche estaba demasiado aturdida, demasiado exhausta para pensar. Estacioné detrás de un Walmart, cerca de la carretera, cerca de un corral de carritos, para que las luces de seguridad no me iluminaran directamente. Abrí las ventanas, lo justo para respirar, y me acurruqué en el asiento del conductor, con la chamarra de franela de Javier sobre las rodillas. El sueño llegó en pedazos rotos. Me dolía la espalda. El cuello se me acalambró. El ruido nunca paró. Motores, carritos de compra, una pareja gritando en algún lugar del estacionamiento. Mantuve mi celular en silencio y escondido bajo el asiento, como si incluso el brillo de la pantalla me recordara lo que había perdido. El segundo día comí las últimas galletas que había metido en mi bolso. Me aseé en el baño de una gasolinera, me lavé los dientes con el dedo, me eché agua en la cara, usé toallas de papel para secarme. El espejo estaba roto, pero vi lo suficiente. Parecía una mujer que no pertenecía a ningún lado. Esa noche estacioné en otro Walmart en el pueblo vecino. No quería que los guardias de seguridad se dieran cuenta. Recliné el asiento, más usé las bolsas de basura como almohadas. Y cuando el coche se enfrió demasiado, encendí el motor solo lo suficiente para sentir calor en los pies. Entonces lloré. Sollozos silenciosos y desesperados que sacudieron mis costillas y empañaron las ventanas. No solo por la tormenta, no solo por la casa, sino por el momento en que mi hijo cerró la puerta y lo llamó privacidad. A la tercera mañana encontré un lugar detrás de un centro comercial y miré por el parabrisas durante más de 1 hora. El sol salió lento y opaco, como si se disculpara. Abrí mi cartera para ver cuánto me quedaba. 250 pesos y un recibo de gasolina. Y entonces lo vi. Metida detrás de un programa viejo de la iglesia y mi credencial de biblioteca vencida una tarjeta de presentación. Amarillenta en los bordes, la tinta desvaída pero aún legible. Renato Salazar.
Salazar Restauración y Diseño. Un número que nunca olvidé. Toqué el nombre con la yema del dedo y lo susurré en voz alta, como si tal vez pudiera escucharme. Mis dedos temblaban mientras marcaba. Cada botón que presionaba se sentía como abrir una puerta que no estaba segura de tener la fuerza para cruzar. La línea hizo clic. Desarrollo Salazar. Soy Renato. Me quedé helada. Esa voz ahora más grave, más curtida, pero aún firme, aún cálida. Casi colgué. Casi tragué mi miedo. Y dejé que el silencio tomara el control. Renato, dije con voz ronca. Soy Marisela. Marisela Vargas. Bueno, antes era Vargas. Ahora soy Marisela Benítez. Una pausa. Luego Marisela pronunció mi nombre, como si fuera un milagro. Perdón por llamarte así. Sé que han pasado años, décadas. No debería ni molestarte solo. ¿Dónde estás?, interrumpió sin dudar. Voy para allá ahora. Miré el teléfono. Ni siquiera sabes por qué te llamé. No me importa por qué. Solo dime dónde. Le di la ubicación, un estacionamiento de supermercado justo a la salida de la carretera, cerca de un retorno de carritos roto. No preguntó más. Solo dijo 2 horas. ¡Abrígate! Me quedé ahí atónita, sosteniendo el teléfono como si pudiera desvanecerse. Me aseé lo mejor que pude en la gasolinera de enfrente. Me eché agua en la cara. Pasé los dedos por mi cabello enredado. Mis manos no dejaban de temblar. 2 horas después, una camioneta negra entró al estacionamiento, moviéndose despacio, como si el conductor buscara a alguien. A mí, cuando bajó, casi jadeé. Renato Salazar todavía caminaba como en la secundaria, hombros rectos, barbilla en alto, como si el mundo nunca hubiera logrado derribarlo. Su cabello ahora era plateado corto y bien cuidado. Un suéter azul oscuro se ajustaba a sus hombros anchos jeans, impecables botas lustradas. De repente me vi en el retrovisor, cabello desordenado, una chamarra demasiado grande para mi figura, ojos que no habían dormido en días. Alcancé la manija de la puerta para escapar, pero él ya estaba ahí, abriendo mi puerta con ambas manos. Sonrió. Estás hermosa. Los árboles se hacían más altos mientras más avanzábamos. Las casas de ladrillo dieron paso a portones de hierro forjado y caminos serpenteantes, bordeados de encinos antiguos. Cuando llegamos a la finca de Renato, sentí que había cruzado a otro mundo, uno al que no pertenecía. La casa era de piedra y madera elegante, sin ser ostentosa. Un porche amplio, ventanas altas, una calidez en su diseño que parecía intencional, pensada. Estacionó y se quedó quieto un momento con los ojos en la casa. Es demasiado grande, dijo en voz baja. Siempre lo ha sido. No supe qué decir, así que no dije nada. ¿La construí?, añadió pensando que la llenaría con una vida que nunca llegué a vivir. Siempre estuve guardando espacio para algo que nunca regresó. Bajamos y lo seguí hasta la puerta. Adentro todo olía a madera pulida y aire fresco. Nada de plástico, nada artificial. Era un hogar que parecía habitado, pero apenas tocado. Fotos decoraban los estantes edificios, inauguraciones, algunos eventos formales, sin hijos, sin pareja, sin fotos de boda, nadie en realidad. No tienes que quedarte mucho, dijo, mientras caminábamos por los pasillos silenciosos. Solo el tiempo que necesites, el tiempo que quieras. Abrió una puerta al final del pasillo y señaló adentro. La habitación estaba bañada de sol, con una cama matrimonial vestida de lino blanco, un rincón de lectura junto a la ventana y un baño más grande que toda mi antigua cocina. Remodelé este espacio el año pasado, dijo. No sabía por qué. Solo lo hice. Me quedé ahí con la maleta aún en la mano, sin saber si reír o llorar. No tienes que ganártelo, Marisela dijo. Solo tienes que descansar. La cena fue tranquila. Preparó pollo asado y sirvió vino. No me preguntó nada, no insistió, no indagó.
Solo se sentó frente a mí como si lo hubiéramos hecho 1000 veces antes. Esa noche, cuando me acosté en la cama más suave que había tocado en años, lo único en lo que podía pensar era: esta casa nunca estuvo destinada a quedarse vacía. Los primeros días caminaba de puntillas por todos lados, cuidadosa de no tocar demasiado, hablar muy alto o dejar algo fuera de lugar. Pero Renato hizo imposible que me sintiera como invitada por mucho tiempo. No rondaba, simplemente incluía. Servía café para 2 en lugar de 1. Preguntaba si me gustaba el romero en el pollo, y cuando arrugué la nariz se rió y lo dejó fuera sin complicaciones. Empecé a cocinar de nuevo cosas pequeñas. Primero solo pan tostado, luego una sopa, luego una cena completa. Él encendía una vela y decía una bendición como si fuera rutina. No hablamos de Fabián, ni de Javier, ni de tormentas. Hablamos de orquídeas, de cómo Renato no podía mantener viva una planta de albahaca ni para salvar su vida, de libros que nunca terminamos, de cosas que recordábamos de la secundaria y de cosas que desearíamos no recordar. Encontré el invernadero la tercera mañana. Estaba escondido detrás de la casa principal, enmarcado en vidrio cálido y verde, zumbando con vida suave. Me paré entre hileras de tomates y begonias en flor y sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Esa tarde, Renato me atrapó tarareando mientras lavaba los platos. Sonrió. «Suenas como tú otra vez». No sabía qué significaba eso, pero me hizo sonreír. Empecé a verme en el espejo de nuevo, no como la mujer que Fabián vio con sus bolsas de plástico y olor a agua de lluvia, sino como una mujer que aún se mantenía erguida, que podía trenzarse el cabello sola, que podía poner la mesa sin preguntar dónde estaban los tenedores. Entonces llegó el paquete, una caja color crema atada con un lazo negro, elegante, demasiado elegante. Adentro 2 velas de lujo y una nota en letras doradas. ¡Qué alegría que encontraste apoyo! Avísanos si necesitas algo. Sin firma, solo eso. Pero reconocí la letra de Lorena, impecable y performativa. Sostuve la tarjeta entre 2 dedos. Caminé hacia la chimenea. Levanté la rejilla. La tarjeta se encendió como si hubiera estado esperando quemarse. La llamada llegó tarde, justo después del atardecer, cuando Renato y yo estábamos sentados en el porche tomando café y escuchando el zumbido de las chicharras entre los árboles. Mi celular se iluminó en la mesa. Fabián. Lo miré más tiempo del que debía. Renato no dijo nada, solo lo empujó más cerca de mí. «Hola, mamá», dijo Fabián, con la voz inusualmente suave. «Hemos estado pensando». Una pausa. «Tal vez podrías regresar, solo por un tiempo». El silencio entre nosotros creció como un moretón. Lo dejé extenderse. «¿Por qué ahora?», pregunté. Dudó. «Es que no deberías estar con desconocidos». Casi me reí. No es un desconocido, es el hombre que apareció. Fabián no tuvo respuesta para eso, solo un suspiro débil del tipo que usa la gente cuando intenta reiniciar una conversación sin disculparse. Lorena tomó el teléfono. Marisela dijo toda dulzura: «Y Miel, nos encantaría que vinieran a cenar este domingo. Trae a tu amigo». Noté la vacilación, pero la dejé pasar. «Está bien», dije. «Pero una cosa. Por supuesto, no llevaré bolsas. No regresaré, ni siquiera por una noche. Así que si esto es otro espectáculo, pueden cancelar la invitación ahora». Estuvo callada el tiempo suficiente para que supiera que me escuchó claramente. «Entendido. Nos vemos el domingo a las 6. Después de colgar, Renato levantó una ceja. «¿Salió como esperabas?» Asentí. «Mejor». Tomó otro sorbo de café tranquilo, como siempre. «Vamos, vamos». Y así el domingo empezó a marcarse en mi mente como una tormenta que aún no había tocado tierra, pero que ya estaba juntando sus vientos. El aire dentro de su casa era el mismo que recordaba: aroma a limón, temperatura controlada, todo curado hasta los posavasos.
pero esta vez no llevaba bolsas de basura ni olía a yeso mojado. Traje una canasta de pan recién horneado y a un hombre que caminaba a mi lado como si yo perteneciera. Lorena nos recibió con una sonrisa fija y brazos perfectamente torneados. Fabián le dio a Renato un apretón de manos y a mí un abrazo torpe de lado, como si ya no supiera cómo calibrar el afecto. La mesa estaba puesta para 4, con velas encendidas y servilletas dobladas como cisnes. Demasiado esfuerzo, para ser sincero, no suficiente para ocultar la incomodidad. Puse el pan en la mesa. Espero que ya no esté sin gluten, dije, y dejé que el silencio mordiera. Renato jaló mi silla. Me senté más erguida de lo que nunca había estado en esa mesa. Hablamos de cosas triviales al principio. Lorena se deshizo en halagos sobre remodelaciones, yoga, nuevos cojines. Fabián intentó mantener la conversación a flote, actualizaciones del trabajo, jerga, de seguros, preocupación superficial. Renato miró alrededor. Sus ojos se posaron en los retratos familiares que bordeaban el pasillo. «¿No estás en ninguno de estos?», murmuró lo bastante alto para que yo lo oyera. «Nunca di el ancho», respondí. La cena fue pollo seco con glaseado de arándano. Lorena sirvió vino. Entonces dijo inclinando su copa hacia mí: «¿Qué haces exactamente estos días?». Sonreí. «Me recupero». Parpadeó. «¿Recuperarte de qué?». «De ser desechable». El silencio cayó como cubiertos. Fabián carraspeó: «Mamá, eso no es justo». «No vine por justicia», dije. «Vine porque me invitaron». Comimos el resto de la cena en un silencio tenso. Lorena ofreció postre. Decliné. Más tarde, mientras Renato y yo caminábamos hacia el coche, Fabián nos siguió. Renato lo detuvo. «Tenías oro en las manos», dijo sin rodeos. «Lo trataste como basura». No esperó respuesta. Solo abrió la puerta para mí, como siempre. Me senté y nos alejamos con los faros desvaneciéndose por una calle que nunca supo cómo retenerme. Fabián llamó la noche siguiente, no para ver cómo estaba, no para preguntar si dormía bien, o si necesitaba algo, o si había sacado el lodo del dobladillo del vestido que usé en la cena. Su voz era calmada, medida de negocios. «Mamá», dijo, «¿tú y Renato han hablado del futuro?». No respondí de inmediato. «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque ya lo sabía. Carraspeó ligeramente. «Digo planes a largo plazo, como testamentos, arreglos, ese tipo de cosas». Hubo una pausa lo bastante larga para contener 100 recuerdos: su primera fiebre, su graduación, la hipoteca que cofirmé, el enganche que di sin papeles, la vez que pagué su renta y nunca lo mencioné de nuevo. Ahora preguntaba por Renato, no porque le interesara el hombre al que podría amar, sino porque Renato tenía una casa lo bastante grande como para hacer eco y un nombre que aparecía en edificios. Mi silencio se volvió pesado. Él no lo llenó. No lo dejé. «Te avisaré», dije finalmente, y colgué antes de que mi voz se quebrara. Esa noche Renato estaba en la cocina vertiendo agua en la tetera. Todavía usaba el molinillo manual, decía, que hacía el sabor más profundo. El sonido de la cerámica y el acero moliendo granos llenaba la habitación, constante, simple, intencional. Levantó la vista y sonrió cuando entré. «¿Quieres una taza?». Asentí y me recargué en el marco de la puerta con los brazos cruzados, viéndolo moverse con facilidad practicada. Había una diferencia en cómo me miraba. No como alguien calculando el retorno de inversión, no como alguien tolerando una presencia por conveniencia. No me veía como una reliquia ni como una responsabilidad. Me veía. Eso fue lo que me dio firmeza. No los mesones de granito, ni los pisos con calefacción, ni la escritura con su nombre. Era la seguridad silenciosa de ser querida cuando no tienes nada más que demostrar. Tomé la taza que me dio. El calor se extendió por mis dedos y se quedó en mi pecho mucho después del primer sorbo. Renato los invitó él mismo.
No me preguntó si quería, solo dijo «es hora» y puso la mesa para 4. Fabián y Lorena llegaron puntuales, con una botella de vino en la mano y tensión en los hombros. Lorena traía tacones demasiado altos para pisos de madera. La sonrisa de Fabián era tensa. Sus ojos escaneaban el espacio, como buscando algo familiar. La cena fue cortés. Pollo asado, verduras frescas, del invernadero pan de maíz de Renato. Nadie mencionó la tormenta. Nadie preguntó por qué no había llamado. Pero cuando los platos estuvieron vacíos y el café servido, Renato puso su taza en la mesa y se recargó. «Los invité aquí», dijo con voz tranquila, «porque creo que necesitan entender algo». Fabián parpadeó. «Claro, Marisela no les debe nada», dijo Renato, «ni una explicación, ni un peso, ni perdón». Lorena se movió en su asiento. Fabián parecía que lo habían abofeteado, pero Renato no se inmutó. «Fallaron en la prueba más simple», continuó. «Estar ahí. Eso es todo. No dinero, no regalos, solo presencia». Y cuando más los necesitó, cerraron la puerta. Lorena alcanzó su vino y dio un sorbo largo, evitando mis ojos. El rostro de Fabián enrojeció. «No quise, pero lo hiciste», interrumpí. Mi voz era baja, pero firme. «Lo dijiste en serio esa noche. Lo dijiste en serio cuando lo llamaste privacidad. Lo dijiste en serio cuando me viste irme». Bajó la mirada. «Ya no estoy enojada», añadí, «pero no soy suya para reparar. No soy un error que puedan cubrir con cenas y cortesía». Renato se sentó en silencio a mi lado, sin interferir, solo presente exactamente lo que Fabián no había sido. Me puse de pie. «Ustedes cerraron su puerta», dije. Yo abrí la mía en otro lado. El silencio que siguió no fue incómodo, fue merecido. Se fueron poco después y nadie intentó un abrazo. No se hicieron promesas, no se ofrecieron disculpas. Pero cuando apagué la luz del porche esa noche, algo en mí se asentó para siempre. 8 meses después, desperté con el aroma de café fresco y la luz del sol entrando por la ventana del dormitorio. Los pájaros charlaban fuera del porche con mosquitero, y Renato ya había dejado un periódico doblado en la mesa junto a mi taza. Igual que cada mañana, me puse mi chaleco y salí al buzón, mi nombre en él con letras negras. Resistentes al clima, Marisela Salazar. No, mamá, no invitada, solo yo. Hay algo poderoso en ese tipo de nombramiento cuando no está ligado a quién has sido para otros, sino a quién eres finalmente para ti misma. Ahora doy clases de alfabetización en la biblioteca pública 3 días a la semana. Nada sofisticado, pero se siente bien ayudar a la gente a encontrar su camino a través de las palabras, como una vez tuve que hacerlo yo. Sé lo que es estar perdida en el silencio, no tener a nadie que lea tu dolor. El invernadero es mío ahora. Renato sigue diciendo que la albahaca está maldita, pero he logrado que el tomillo y los tomates prosperen. Camino por los senderos detrás de la propiedad todas las tardes. Algunos días él viene conmigo, otros no, pero de cualquier manera nunca me siento sola. Una vez a la semana preparo carne asada. La comemos con buen pan, mantequilla de verdad y música sonando bajito desde el altavoz viejo en la esquina. No nos apresuramos. No hablamos uno sobre el otro. No tengo que alzar la voz para ser escuchada. Fabián llama a veces, pregunta por el clima, por mis clases, por Renato. Respondo cuando quiero, pero ya no espero sus llamadas, ya no cargo con el dolor. Un día encontré la fotografía, mi vieja casa arrugada y manchada de agua, el porche a medio derrumbar. La enmarcé. Justo a su lado puse la tarjeta de presentación que casi nunca marqué. Los bordes seguían desgastados, la tinta desvaneciéndose. Ahora está en mi escritorio junto a una orquídea en flor y una carta que me estoy escribiendo a mí misma. No necesito enviarla a ningún lado. Ya vivo en la respuesta.